Hola amantes de la aventura. En este documental descubriremos la impresionante ciudad de La Coruña, una joya del norte de España, que nos ha regalado una experiencia inolvidable entre naturaleza, historia y maravillas del Atlántico. Repleta de museos, monumentos y edificios históricos, incluido el único faro romano que se conserva por ya casi 2000 años. En este tour virtual, conocerás los mejores atractivos turísticos y culturales de La Coruña, y lo vivirás como si tú mismo estuvieses caminando a través de estos lugares épicos. Recorreremos sus calles con el océano siempre acompañándonos, y nos dejaremos impresionar por la Torre de Hércules, el faro romano más antiguo del mundo aún en funcionamiento, patrimonio mundial desde 2009, donde el paisaje nocturno y su imponente figura iluminada te dejará sin aliento. Después seguiremos por el paseo marítimo más largo del mundo, admirando su contraste entre mar, ciudad y naturaleza, hasta llegar al imponente obelisco Millennium, una moderna torre de cristal que conmemora el inicio del siglo XXI y se ilumina como un faro del futuro. A pocos pasos descubriremos el Aquarium Finisterrae, un lugar fascinante junto al mar, hogar de cientos de especies marinas y salas como la Nautilus, que nos sumergen bajo el océano, donde vimos tiburones, corvinas, focas juguetonas y la increíble morena del Mediterráneo. La aventura no estaría completa sin conocer la emblemática Plaza de María Pita, corazón histórico de la ciudad, con su imponente palacio municipal y la estatua de la heroína coruñesa, que defendió la ciudad del ataque inglés en el siglo XVI. En este documental también nos adentraremos en el Castillo de San Antón, una fortaleza del siglo XVI construida sobre una pequeña isla para defender el puerto y que hoy alberga el Museo Arqueológico e Histórico de A Coruña, siendo testimonio vivo del pasado militar y marítimo de esta ciudad tan vibrante. Así es La Coruña, un lugar donde el pasado y el presente se abrazan frente al mar. Comencemos. Ya estamos aquí en A Coruña, listos para comenzar esta travesía por una de las ciudades más cautivadoras del norte de España. En este documental nos proponemos descubrir los rincones más emblemáticos de la llamada Perla del Atlántico, una ciudad vibrante que mezcla a la perfección su pasado histórico, con una vitalidad moderna que se respira en cada calle. Apenas pusimos pie en sus avenidas, nos recibió una luz especial que solo se encuentra en ciudades costeras. Las fachadas reflejan la claridad de un cielo completamente azul, mientras el aire huele a salitre y a historia. A Coruña tiene ese encanto singular que seduce a quien la pisa por primera vez, como si nos invitara a perdernos entre sus calles, a dejarnos envolver por su atmósfera portuaria, melancólica y a la vez alegre. Nuestros primeros pasos nos llevan a recorrer sus calles hermosas, empedradas en algunos tramos, llenas de vida y flanqueadas por edificios que conservan esa mezcla de arquitectura gallega tradicional, con detalles modernistas. Caminamos sin rumbo fijo, guiados por la intuición, y en cada esquina hay algo que atrapa. Poco después, sin apenas darnos cuenta, nos encontramos con el Paseo Marítimo, una arteria vital que bordea gran parte de la ciudad y que invita a caminar sin prisa, simplemente disfrutando de la brisa marina y del rumor constante de las olas golpeando contra las rocas. El paseo, ancho y bien cuidado, es uno de los más largos de Europa y conecta varios puntos clave de A Coruña. A lo largo de este recorrido se pueden ver esculturas, bancos estratégicamente colocados para mirar el horizonte, ciclistas, corredores y familias disfrutando de su día. Hay algo profundamente relajante en este lugar. El sonido del mar, el cielo despejado y el sol acariciando suavemente la piel crean una sensación de paz que difícilmente se olvida.
Es como si el océano nos recordara que estamos en un punto especial del mundo, donde el tiempo parece fluir de manera distinta. Dejamos que nuestros pies nos guíen sin ninguna prisa, como si fuéramos parte de ese paisaje costero que se despliega ante nuestros ojos. Vamos impregnándonos poco a poco del espíritu de A Coruña, una ciudad marinera, abierta al mundo, forjada por el viento, el agua y la historia. Cada paso es un descubrimiento, cada mirada una postal. Y apenas estamos empezando. Lo que se vislumbra más allá promete momentos inolvidables. Este primer contacto con la ciudad nos deja claro que lo que nos espera no es simplemente una visita turística, sino una experiencia llena de emociones, paisajes y memorias por construir. Nuestro primer destino a visitar es la majestuosa Torre de Hércules, un emblema de A Coruña y una joya del patrimonio histórico de la humanidad. Este faro milenario, considerado el más antiguo del mundo aún en funcionamiento, se yergue con una imponencia que se siente incluso antes de llegar a sus pies. Construido en los albores del siglo II, cuando el Imperio Romano extendía su influencia por todo el territorio que hoy conocemos como Galicia, fue obra del arquitecto Cayo Sebio Lupo, originario de Coimbra. Su misión era clara desde sus orígenes: servir de guía a los navegantes que se adentraban en las traicioneras aguas del Atlántico Norte, y más de 2000 años después, sigue cumpliéndola con una dignidad admirable. Ya desde la distancia, el faro comienza a dominar el paisaje costero, recortándose contra el cielo como una figura casi mitológica. Una torre que parece desafiar al tiempo y a los elementos. Mientras avanzamos hacia su base, con cada paso el perfil de la Torre de Hércules se vuelve más detallado y fascinante. A pesar de la distancia que aún nos separa del lugar, la silueta del faro se impone sobre el horizonte como un vigía eterno. No es difícil imaginar a los antiguos marineros guiándose por su luz, agradecidos por ese punto de referencia en medio de la inmensidad del océano. El camino que nos lleva hacia ella está acompañado por el murmullo del viento y el lejano estruendo de las olas golpeando contra los acantilados. Todo el entorno parece en calma, como si respetara la presencia de esta torre que ha visto siglos de historia pasar ante ella. Cada mirada que le dedicamos está cargada de admiración, no solo por su longevidad, sino también por lo que representa: la resistencia del ser humano frente a la naturaleza, la capacidad de construir algo que perdure, que guíe, que inspire. La Torre de Hércules no es solo un monumento, es una leyenda viva tallada en piedra. La Torre de Hércules se encuentra imponente en la costa norte de la península coruñesa, dominando el horizonte desde una altitud de 50 metros sobre el nivel del mar. Su posición estratégica no solo la convierte en un excelente punto de observación marítima, sino también en un símbolo de la conexión ancestral entre el ser humano y el océano. Desde el año 2009, la torre ha sido reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO, un título que honra no solo su longevidad y funcionalidad, sino también su valor universal, como testimonio de la ingeniería y la visión de los antiguos romanos. Esta distinción consagra su importancia histórica y cultural,
elevándola aún más como una de las grandes maravillas que sobreviven del mundo antiguo. Caminar por sus alrededores, observar cómo se integra con el paisaje natural y percibir la energía del Atlántico que la rodea es una experiencia sobrecogedora, como si uno estuviera presenciando un fragmento de historia aún vivo, respirando al ritmo del viento y el mar. A pesar de la inmensa cantidad de estudios realizados, todavía existen muchas incógnitas sobre los orígenes exactos y el aspecto primitivo de la Torre de Hércules. Sin embargo, los avances en la investigación científica han permitido establecer con seguridad que fueron los romanos quienes erigieron el faro original. Excavaciones arqueológicas minuciosas, análisis de los paramentos arquitectónicos y de las técnicas constructivas utilizadas, así como la documentación conservada a lo largo de los siglos, han reforzado esta conclusión. Lo fascinante es cómo cada descubrimiento arqueológico no solo confirma lo que ya se sospechaba, sino que también despierta nuevas preguntas sobre cómo era realmente la estructura en sus inicios y cómo fue modificándose a lo largo del tiempo. El misterio que aún envuelve parte de su pasado no hace sino aumentar su atractivo, convirtiéndola en una fuente inagotable de fascinación para historiadores, arqueólogos y visitantes curiosos. Cuando cae la noche en la Torre de Hércules, el ambiente adquiere una atmósfera mágica y casi mística. Las últimas luces del atardecer se desvanecen sobre el Atlántico, mientras el cielo comienza a cubrirse de tonos oscuros y estrellados. Poco a poco, la silueta imponente de la torre se va recortando contra la oscuridad, y entonces sucede algo extraordinario. La iluminación artificial se enciende y transforma por completo su apariencia. La piedra antigua brilla con una calidez dorada, destacando sus formas, sus líneas y sus siglos de historia. El haz de luz del faro, que gira de manera constante, surca el cielo como un brazo centinela, recordando que este coloso sigue cumpliendo su propósito original después de casi 2000 años. El contraste entre la quietud de la noche, el murmullo lejano del mar y la rotación serena de la luz crea un espectáculo que sobrecoge tanto a locales como a visitantes, una mezcla de historia viva y poesía visual. Desde sus alrededores el paisaje nocturno es igualmente asombroso. El parque escultórico que rodea la torre se envuelve en sombras, salpicadas ocasionalmente por luces tenues que guían el camino, y revelan figuras apenas visibles entre la penumbra. La brisa marina sopla con mayor intensidad al anochecer, trayendo consigo el olor salado del océano y el rumor constante de las olas golpeando las rocas. Caminar por los senderos bajo la luz de la luna y las estrellas, con la torre siempre visible como un faro ancestral que domina el horizonte, es una experiencia difícil de olvidar. La conexión con el pasado se intensifica, casi como si cada piedra hablara en susurros al oído del visitante,
contando historias de navegantes perdidos, imperios lejanos y noches infinitas. Contemplar la Torre de Hércules bajo el manto nocturno es contemplar la eternidad misma, una invitación a detenerse, respirar y sentir el peso del tiempo mezclado con la belleza de lo eterno. En ella, el pasado remoto convive con el presente, y la historia, lejos de ser estática, sigue revelando sus secretos poco a poco, como un faro que alumbra tanto hacia el mar como hacia la memoria de la humanidad. Nuestro siguiente destino es el imponente Castillo de San Antón, una fortaleza que se alza con solemnidad en las orillas del Océano Atlántico, como si emergiera directamente del mar para contar su historia a los cielos. Su silueta robusta y de líneas firmes domina el paisaje costero, convirtiéndose en una figura inconfundible que se recorta contra el azul inmenso del horizonte. Desde sus exteriores, el visitante puede deleitarse con una de las vistas más impresionantes de La Coruña. Una panorámica donde el mar se extiende hasta donde alcanza la vista, enmarcando el entorno con su inmensidad y fuerza. El sonido constante de las olas rompiendo suavemente contra las rocas, junto con la brisa atlántica que acaricia la piel, crea una atmósfera de profunda conexión con la naturaleza. En los días nublados, la niebla envuelve el castillo como un velo misterioso que lo aísla del resto del mundo, intensificando su carácter legendario. El lugar se convierte así en un escenario casi mágico, donde la fuerza del océano se une con la serenidad del paisaje urbano, brindando una experiencia visual y sensorial única. Este castillo coruñés, anclado entre el mar y la tierra, no solo destaca por su arquitectura, sino por el espléndido panorama que lo rodea, convirtiéndose en un punto de contemplación imprescindible para todo amante del viaje y la belleza natural. El Castillo de San Antón se asienta sobre una antigua fortaleza, construida en el siglo XVI, erigida estratégicamente para proteger la ciudad de La Coruña de ataques marítimos y saqueos. Durante los siglos XVI y XVII, su función principal fue la defensa costera, siendo también utilizado como prisión para albergar a quienes desafiaban el orden de la época o representaban una amenaza. Sin embargo, con el paso del tiempo, su papel en la ciudad evolucionó. Dejó de ser únicamente un bastión militar para convertirse en lazareto, una instalación sanitaria donde se aislaba a los marineros que arribaban al puerto coruñés con enfermedades infecciosas, en un intento por contener posibles epidemias que pudieran afectar a la población. A lo largo de los siglos, su valor arquitectónico, histórico y simbólico creció, y fue reconocido oficialmente como Monumento Histórico Artístico en 1949, lo que consolidó su importancia patrimonial. No fue hasta 1968 que el castillo abrió sus puertas como museo, ofreciendo un espacio dedicado a preservar y mostrar la memoria arqueológica de Galicia.
En su interior se custodian valiosas piezas que abarcan desde la orfebrería protohistórica hasta testimonios del megalitismo, pasando por hallazgos de la Edad de Bronce, elementos de la cultura castreña, vestigios de la romanización y numerosos objetos que narran distintos aspectos del pasado coruñés. Cada objeto, cuidadosamente conservado, es un fragmento del tiempo que permite reconstruir la historia no solo de la ciudad, sino de toda una región marcada por su relación con el mar, con la guerra, con la salud pública y con el desarrollo de una identidad cultural propia. En el corazón del castillo de San Antón, oculto bajo sus sólidas estructuras de piedra y alejado de la luz directa del sol, se encuentra una cisterna subterránea de grandes dimensiones, concebida desde los primeros momentos de su construcción como una solución vital para la supervivencia de la guarnición que lo habitaba. Dado que el castillo fue originalmente edificado sobre una pequeña isla frente a la costa de La Coruña, el acceso directo a fuentes de agua dulce era imposible, lo que obligó a los ingenieros de la época a diseñar un sistema eficaz para captar y almacenar el agua de lluvia. Esta necesidad dio origen a la imponente cisterna, una estructura silenciosa y sombría, destinada a abastecer a soldados, prisioneros y demás ocupantes del fuerte durante largos períodos de aislamiento, especialmente en tiempos de sitio o conflicto. A día de hoy, recorrer sus galerías y observar sus paredes húmedas y su atmósfera casi fantasmal provoca una mezcla de asombro y respeto, como si uno descendiera a un escenario cargado de memoria y tensión, donde aún resuenan ecos del pasado. De hecho, su ambiente oscuro, frío y silencioso recuerda inevitablemente a los escenarios subterráneos de The Last of Us, con esa combinación de claustrofobia, misterio y supervivencia que impregna cada rincón. La piedra resuma humedad y el aire es denso, reforzando la impresión de estar explorando un lugar que fue clave para la resistencia de sus moradores. Esta cisterna no solo es un logro técnico de su tiempo, sino también un testimonio silencioso del ingenio humano frente a las adversidades, y una cápsula que encapsula siglos de historia en sus muros silenciosos y su penumbra perpetua. A lo largo de los siglos, el Castillo de San Antón ha desempeñado múltiples funciones que reflejan la evolución histórica y social de la ciudad de La Coruña. En el pasado, sus sólidas murallas sirvieron como refugio para aislar a los marineros que llegaban al puerto con enfermedades infecciosas, en un esfuerzo por proteger a la población de brotes epidémicos que podían extenderse con rapidez. Fue también un bastión defensivo crucial, protegiendo a la ciudad frente a amenazas como la invasión inglesa, y actuando como cárcel municipal, albergando entre sus muros a presos que formaban parte de los conflictos y tensiones de su tiempo. Cada una de estas funciones ha dejado una huella imborrable en su estructura y en la memoria colectiva de los coruñeses. Hoy en día, lejos de aquellos días de lucha y aislamiento, el castillo se ha transformado en un espacio dedicado al conocimiento, la memoria y la identidad. Se ha convertido en un lugar pensado para que los habitantes de La Coruña
puedan reconectar con sus raíces, comprender los caminos que los han traído hasta el presente e incluso reflexionar sobre el rumbo futuro. Su museo, cuidadosamente estructurado, guarda miles de piezas de incalculable valor económico y patrimonial, no solo representativas de la ciudad, sino de toda la provincia. Es un archivo vivo que narra con objetos, estructuras y símbolos la historia de una tierra rica en cultura, en resistencia y en tradición. Así, el Castillo de San Antón no solo conserva el pasado, sino que dialoga con el presente y proyecta una visión hacia el porvenir. Subimos un piso más a través de una majestuosa escalera de caracol, cuidadosamente tallada en piedra, que serpentea hacia lo alto con la elegancia de la arquitectura antigua. Cada peldaño, desgastado por el paso del tiempo y de innumerables visitantes, nos habla silenciosamente del tránsito de soldados prisioneros, marineros y peregrinos que alguna vez recorrieron este mismo camino. La piedra fría bajo los pies y las paredes estrechas generan una sensación envolvente, como si el castillo mismo nos acogiera en sus entrañas. Ascender por esta escalera no es solo un movimiento físico, sino también simbólico, una transición entre épocas, entre los ecos del pasado y la inmensidad que aguarda más arriba. A medida que se asciende, la luz se cuela por pequeñas aberturas, prometiendo un espectáculo visual que recompensa cada paso dado. Al llegar al siguiente nivel, la vista que se despliega ante nosotros es sencillamente espectacular. Desde esta altura privilegiada, el océano Atlántico se presenta en todo su esplendor, infinito y poderoso, con tonos que varían entre el azul profundo, el verde espuma y el gris plomizo, dependiendo del estado del cielo. El viento marino golpea con suavidad el rostro, trayendo consigo el salitre del mar y el murmullo lejano de las olas que rompen contra la costa. Es un paisaje que no solo se observa, sino que se siente en el cuerpo entero, en el aire que se respira, en la brisa que acaricia, en el rumor del agua que acompaña. Mirar hacia el Atlántico desde este punto del castillo es contemplar una inmensidad que inspira respeto y admiración, un recordatorio de la naturaleza indomable que ha marcado la identidad de esta tierra. Además del mar, desde este punto elevado también se puede vislumbrar el puerto de La Coruña, con su actividad constante y su relevancia histórica como puerta de entrada y salida de culturas, mercancías e ideas.
La vista permite apreciar las embarcaciones que van y vienen, grandes grúas que se alzan como modernos centinelas, y los muelles donde la ciudad late con su ritmo propio. El contraste entre el pasado que representa el castillo y el dinamismo contemporáneo del puerto ofrece una imagen fascinante. La coexistencia de una historia milenaria con un presente vibrante. Esta perspectiva permite comprender mejor la importancia estratégica de esta ubicación. Elegida no solo por su belleza natural, sino también por su valor como punto de conexión y vigilancia entre tierra y mar. Girando un poco más la mirada, se abre ante nosotros una parte de la ciudad de La Coruña, con sus tejados rojizos, avenidas, torres y plazas que se extienden con armonía hacia el interior. Nuestro siguiente destino nos conduce al corazón mismo de La Coruña, la emblemática Plaza de María Pita, un vasto espacio urbano que rinde homenaje a la heroína que defendió con valentía la ciudad durante la invasión inglesa de 1589. Proyectada a mediados del siglo XIX, esta plaza se ha convertido en un símbolo de identidad local y en un punto de encuentro para los coruñeses. María Pita, la heroína local cuya valentía e inquebrantable espíritu de lucha se inmortalizan en el monumento erigido en su honor en este mismo espacio. Su hazaña quedó grabada en los anales de la historia en 1589, cuando la ciudad fue atacada por la flota inglesa, comandada por el corsario Francis Drake. Durante el asedio, los coruñeses que se vieron obligados a refugiarse en la plaza, resistieron valientemente los continuos embates del enemigo, pero las fuerzas parecían flaquear. La situación era desesperada. Los invasores no solo acosaban la ciudad, sino que también saqueaban sus recursos y exigían la rendición de sus habitantes. Fue en ese oscuro momento cuando María Pita, en lugar de mantenerse en el rol de mujer destinada al aprovisionamiento, decidió tomar las riendas de la defensa. Armándose con una lanza, mató al hermano de Drake, un golpe mortal que cambió por completo el curso de la batalla. Con su valentía desbordante, María levantó la cabeza de su enemigo caído en el centro de la plaza, y al grito de «Quien tenga honor, que me siga», incitó a sus compatriotas a unirse en una feroz resistencia. Con una extensión que supera los 10.000 metros cuadrados, su amplitud impresiona al visitante desde el primer instante, ofreciendo una sensación de apertura y monumentalidad difícil de igualar en otras plazas gallegas. Dominando uno de sus frentes, se alza el majestuoso Palacio Municipal, sede del ayuntamiento, cuya fachada destaca por su elegancia y su estilo ecléctico, con una combinación de elementos arquitectónicos que le otorgan una presencia solemne y distinguida. En los demás costados de la plaza, se alinean armoniosamente edificios porticados que aportan simetría y abrigo, creando una atmósfera acogedora incluso en los días más ventosos. Bajo estos soportales, la vida fluye con naturalidad. Cafeterías, restaurantes, tiendas y pequeños comercios dan vida a este espacio, invitando a detenerse, a observar el ir y venir de las personas y a disfrutar del alma de la ciudad en su máxima expresión. La Plaza de María Pita no solo es un referente arquitectónico y administrativo, sino también un escenario de la vida cotidiana, de celebraciones, conciertos y actos cívicos que hacen de ella un lugar vivo, dinámico y profundamente ligado a la historia y el carácter de La Coruña.
La Plaza de María Pita, considerada uno de los más bellos exponentes del arte civil en España de los siglos XIX y XX, constituye una parada imprescindible para quienes desean conocer el alma auténtica de La Coruña. Su arquitectura armoniosa y su gran amplitud la convierten en un escenario ideal para disfrutar de un tranquilo paseo. Nuestro siguiente destino nos lleva al fascinante Aquarium Finisterrae, un lugar emblemático enclavado en la misma orilla del poderoso Océano Atlántico, justo al lado del imponente faro de la Torre de Hércules, lo que convierte su ubicación en algo verdaderamente privilegiado. Este acuario, también conocido como la Casa de los Peces, es mucho más que un simple espacio de exposición marina. Es un homenaje viviente al mundo oceánico y a la relación profunda que la ciudad de A Coruña ha tenido históricamente con el mar. Desde el momento en que se entra, se respira un ambiente de descubrimiento y asombro, ya que el recinto está diseñado para que el visitante no solo observe, sino que también interactúe con el entorno marino, comprendiendo la importancia de su conservación. Las instalaciones modernas y cuidadosamente adaptadas al entorno costero permiten una inmersión casi literal en el universo marino del Atlántico Norte, al tiempo que ofrecen panorámicas espectaculares gracias a su arquitectura abierta al mar. Su cercanía a la Torre de Hércules le añade un encanto especial, pues permite combinar en un solo recorrido la historia antigua con la ciencia y la naturaleza marina, haciendo del Aquarium Finisterrae una parada imprescindible para quien desee conocer la esencia atlántica de A Coruña en toda su magnitud. El Aquarium Finisterrae es sin duda uno de los rincones más especiales de A Coruña. Un espacio donde el visitante puede sumergirse, casi literalmente, en el asombroso universo de los océanos. No se trata solo de ver peces o caminar por pasillos iluminados con luces azules. Se trata de una experiencia sensorial, educativa y profundamente emocionante. En sus instalaciones conviven más de 300 especies marinas, cuidadosamente seleccionadas para representar la biodiversidad de los mares gallegos y otras partes del mundo. Cada sala está diseñada con una intención pedagógica y estética que permite aprender mientras uno se maravilla. Los grandes tanques de agua salada, las explicaciones interactivas y la cuidada ambientación transforman la visita en una auténtica travesía submarina. Es imposible no sentirse pequeño y humilde ante la inmensidad de vida que habita bajo el mar, y precisamente eso es lo que logra este acuario: despertar la curiosidad, el respeto y el asombro por un mundo al que normalmente no tenemos acceso. Entre todas las salas que componen el recorrido del Aquarium Finisterrae, hay una que brilla con luz propia: la Sala Nautilus, inspirada en el mítico submarino del Capitán Nemo. Esta sala no solo destaca por su decoración de estilo steampunk que nos transporta a las novelas de Julio Verne, sino también por su ubicación única. Está literalmente sumergida dentro de una gigantesca piscina que contiene más de 5 millones de litros de agua marina, hogar de especies tan impresionantes como las corvinas, las doradas, los meros y los tiburones.
Las paredes acristaladas permiten observar cómo estas criaturas nadan majestuosamente alrededor del visitante, generando la sensación de estar viajando en un verdadero navío de exploración oceánica. Es un espectáculo que no solo asombra por su belleza, sino por la calma y majestuosidad que transmite. Sentarse en uno de los sillones de la sala Nautilus es una experiencia casi meditativa, un momento de conexión con la naturaleza que difícilmente se olvida. El animal que más me sorprendió del acuario fue sin duda la Muraena helena, conocida comúnmente como la morena del Mediterráneo. Al principio, al observar su cuerpo alargado y serpenteante, casi parecía una criatura sacada de un mito marino, con sus movimientos sigilosos y su mirada penetrante, que pareciera observarte desde las profundidades de otro mundo. Es una especie de pez anguiliforme perteneciente a la familia Muraenidae, caracterizada por su cuerpo sin escamas, su piel resbaladiza y su potente mandíbula repleta de afilados dientes curvados hacia adentro. Se trata de un animal territorial y solitario, que se refugia en agujeros y grietas de las rocas desde donde asoma solo su cabeza, esperando pacientemente a que pase una presa para abalanzarse sobre ella con una rapidez sorprendente. Lo más fascinante es que, a pesar de su apariencia amenazante, la morena no suele atacar a los humanos a menos que se sienta amenazada. Su comportamiento reservado y casi fantasmal la hace aún más enigmática, y verla tan de cerca en el acuario, en una recreación que imitaba perfectamente su hábitat natural, fue una de las experiencias más impactantes de toda la visita. Me quedé durante varios minutos observándola, hipnotizado por su quietud, su forma de moverse, y la sensación de que estaba ante una criatura antiquísima que guarda en su interior secretos de las profundidades marinas. También vimos a las focas siendo alimentadas, lo que fue una experiencia fascinante que nos hizo detenernos por completo y dedicar un buen rato a observarlas. A medida que los cuidadores se acercaban al borde del recinto, con cubos llenos de pescado, las focas emergían rápidamente del agua, sabiendo perfectamente que era la hora de comer. Algunas saltaban juguetonamente, otras emitían sonidos que parecían gritos entusiastas, y todas demostraban una notable inteligencia al seguir las órdenes que les daban a cambio de una recompensa. Era imposible no sonreír al ver cómo se desplazaban torpemente por tierra, y luego, en contraste, con una gracia absoluta dentro del agua. Sus ojos grandes y brillantes parecían siempre atentos, y su piel húmeda reflejaba la luz del sol, dándoles un brillo especial. La relación entre los cuidadores y las focas resultaba entrañable. Había gestos de confianza mutua, caricias e incluso juegos antes de recibir cada pieza de pescado. Lo más impresionante fue presenciar la coordinación y el entrenamiento que tenían, pues muchas de las focas realizaban pequeños trucos o se turnaban para acercarse a la comida sin generar conflictos. Fue uno de esos momentos donde la conexión entre humanos y animales se hace evidente, y no pudimos evitar quedarnos hipnotizados por su simpatía, inteligencia y la alegría que transmitían con cada chapoteo.
El Paseo Marítimo de La Coruña es fascinante, una obra majestuosa que serpentea junto al Atlántico y ofrece una de las caminatas más bellas que se pueden experimentar en toda Galicia. Iniciamos nuestro recorrido en este que es considerado el paseo marítimo más largo del mundo, con una longitud que parece no tener fin. Y desde los primeros pasos ya se percibe la armonía que existe entre lo natural y lo urbano, a cada lado del camino. El contraste es hipnótico. Por un lado, las aceras amplias y bien cuidadas, con barandillas rojas icónicas que acompañan el trayecto, y por otro, la playa y las rocas que rompen con fuerza contra el litoral. Nuestro siguiente destino nos lleva hasta una de las obras contemporáneas más emblemáticas del paseo marítimo de A Coruña, el Obelisco Millennium. Se alza imponente como un testigo del paso del tiempo y como un símbolo de renovación al inicio del siglo XXI. Inaugurado el 1 de enero del año 2000, este monumento fue ideado con el propósito de conmemorar la entrada en una nueva era, representando la modernidad de la ciudad y su voluntad de proyectarse hacia el futuro sin olvidar sus raíces. Su ubicación no es casual. Se encuentra estratégicamente situado en un tramo privilegiado del paseo marítimo, frente al océano, en un punto donde el cielo, el mar y la tierra se funden en una composición casi poética. La obra guarda conexión simbólica con otros grandes hitos de la ciudad, como la Torre de Hércules y el Obelisco de los Cantones, formando así un diálogo entre lo antiguo y lo nuevo, entre la herencia romana, la historia del siglo XIX y la modernidad del siglo XXI. Su diseño fue concebido por el arquitecto Antonio Desmonts, quien supo plasmar en este coloso de cristal una figura que aúna sobriedad, elegancia y monumentalidad. El Millennium es una estructura que impone por su tamaño y belleza. Con aproximadamente 50 metros de altura, su construcción no fue tarea sencilla, pues está compuesta por más de 170 cristales de roca que fueron transportados especialmente desde Holanda, lo que demuestra la ambición y el cuidado en cada detalle de esta obra. El proceso de ensamblaje y montaje requirió una ingeniería precisa y materiales de alta calidad que garantizaran tanto su resistencia al duro clima atlántico como su estética imponente. Pero no solo destaca por su arquitectura. Uno de los elementos más llamativos de este obelisco son los dibujos que decoran su interior, realizados por el artista Gerardo Porto. Estas ilustraciones, que pueden observarse a través del cristal, recogen diferentes momentos históricos de la ciudad de A Coruña, haciendo del Millennium no solo un hito visual, sino también un espacio cargado de memoria. Durante la noche, su interior se ilumina con luces que cambian de color, lo que lo transforma en un auténtico faro simbólico que guía tanto a locales como a visitantes, generando un espectáculo hipnótico frente al mar. Es, sin duda, un lugar que invita a detenerse, mirar hacia arriba y reflexionar sobre el tiempo, el pasado que nos trajo hasta aquí y el futuro que aún queda por construir. La brisa marina es constante y refrescante, impregnando el ambiente con ese olor característico a sal que tanto enamora. El mar, en su ir y venir infinito,
Acompaña como una sinfonía en movimiento, mientras el sol se cuela entre las nubes o se refleja sobre las aguas, creando postales vivientes a cada paso. No faltan los bancos para descansar, las farolas altas y modernas que bordean el camino, y los detalles arquitectónicos que embellecen el entorno sin opacar la esencia del paisaje costero. Es un lugar donde el ritmo lo marca cada paso y cada mirada hacia el horizonte, en una conexión constante con la naturaleza y con la historia que late en cada tramo del paseo. Algo que me pareció realmente fascinante durante mi travesía por A Coruña fue la presencia casi mágica de la niebla. Ese velo blanco que aparece cuando menos lo esperas y transforma por completo el paisaje. Me comentaron que la niebla puede surgir en cualquier época del año, y lo más sorprendente es que también puede hacerlo a cualquier hora del día, sin previo aviso. En cuestión de minutos, la ciudad entera parece cambiar de rostro. Las calles se tornan misteriosas, las siluetas de los edificios se desdibujan y el mar, que normalmente brilla con intensidad, se oculta bajo una capa de bruma densa. Es como si la naturaleza decidiera cubrirlo todo con una boina de nubes bajas, envolviendo no solo A Coruña, sino también buena parte de su comarca en una atmósfera de calma, misterio y silencio. Después de varias jornadas de sol y calor, cuando uno pensaría que el cielo permanecería despejado, la niebla se desliza suavemente, bajando desde el horizonte como un telón que difumina los colores, los sonidos y las formas. Apenas se puede ver el mar, y esa presencia imponente y constante se convierte en una promesa lejana que solo se intuye. Es un fenómeno que despierta la imaginación, que convierte lo cotidiano en algo extraordinario, y que, lejos de incomodar, añade un toque melancólico y poético a la experiencia de caminar por esta ciudad gallega que parece tener un vínculo secreto con la niebla. La experiencia de caminar por A Coruña envuelta en niebla es sencillamente fascinante, sobre todo para alguien que disfruta del misterio y el terror como yo. A medida que te adentras en sus calles, la densa neblina va cubriéndolo todo con una capa espesa que parece tragarse el mundo, dejando apenas un pequeño espacio visible justo delante de ti, como si cada paso fuera un salto a lo desconocido. La ciudad adopta un carácter completamente distinto. Lo que en otro momento es luminoso y vibrante, se transforma en un escenario inquietante, con farolas que apenas logran romper la opacidad del ambiente. Edificios que se desvanecen entre sombras y siluetas que emergen de la bruma sin previo aviso. Es imposible no pensar en películas o videojuegos como Silent Hill, porque todo parece sacado de uno de esos mundos alternos donde la realidad se retuerce y la tensión está al acecho en cada rincón.
Fácilmente, la niebla coruñesa podría ser el telón de fondo perfecto para filmar escenas de zombies o fantasmas, ya que todo en ella invita a imaginar historias de suspense o terror. Hay algo hipnótico en esa atmósfera. El silencio amortiguado, la humedad en el aire, el sonido de tus pasos sobre el suelo mojado. Todo contribuye a crear una experiencia sensorial casi cinematográfica. Para un amante del terror, esta niebla no es solo un fenómeno meteorológico. Es un espectáculo visual y emocional que despierta la imaginación y convierte un simple paseo en una auténtica aventura gótica. Cada verano ocurre lo mismo en A Coruña. Tras varios días de cielos despejados y temperaturas elevadas que invitan a disfrutar del sol y las playas, la ciudad se ve envuelta repentinamente por espesos bancos de niebla que lo cubren todo con una manta blanca y silenciosa. Es como si el verano decidiera tomarse un respiro, y sin previo aviso, el azul radiante del cielo da paso a un velo gris que se desliza lentamente desde el océano, ocultando el horizonte y cambiando por completo el ambiente. Este fenómeno, lejos de ser raro, es conocido como niebla de advección y es una característica habitual del clima en la mitad atlántica de Galicia, especialmente tras varios días de dominio anticiclónico. La combinación entre el aire cálido y húmedo procedente del mar y la superficie más fría de las aguas gallegas genera esta condensación que transforma paisajes enteros en cuestión de minutos. Es una niebla que no desciende desde las nubes, sino que se forma y se desplaza horizontalmente, como si el océano exhalara su aliento sobre la costa. Lo curioso es que, aunque pueda parecer que el mal tiempo ha regresado, estas nieblas son completamente normales en esta región. Y, de hecho, forman parte de su identidad climática y visual. A pesar de su espesor, tienen una belleza poética, envolvente, que invita a la contemplación y da a la ciudad un carácter introspectivo, casi místico, en pleno verano. Nuestro siguiente destino es el Monte de San Pedro. Para llegar, optamos por caminar a través del sendero peatonal. Elegimos continuar nuestro recorrido a pie, emprendiendo el ascenso por el sendero que nos lleva hacia lo alto del monte. Esta decisión, aunque exigente, tiene su recompensa en cada paso, ya que nos permite apreciar de forma más íntima y pausada la transformación del paisaje. El trayecto comienza de manera suave, bordeando espacios tranquilos donde el sonido de las hojas movidas por el viento y el canto ocasional de algún ave marcan el ritmo del andar. Con cada metro ganado en altura, la perspectiva del entorno cambia lentamente, como si se tratase de una pintura en constante evolución. La naturaleza, aún dormida en algunos tramos, comienza a cobrar vida con los colores del musgo, las sombras entre las rocas y el crujir de la grava bajo los pies. A medida que ascendemos, el bosque se vuelve más denso y enigmático. Hay momentos en los que el silencio se impone, solo interrumpido por el eco lejano de nuestros pasos o el murmullo de alguna corriente de agua escondida. Es un entorno que invita a la introspección, que abraza al caminante y le obliga a prestar atención a cada detalle del entorno, desde la corteza rugosa de un árbol hasta la pequeña flor silvestre que crece entre las piedras del camino. Conforme ganamos más altura, la niebla va envolviendo el sendero con mayor intensidad. En ciertos tramos,
apenas si se logra distinguir lo que hay a unos metros por delante, y eso otorga al trayecto un aire de misterio encantador. Cada curva, cada recodo del camino, parece prometer una sorpresa. Una nueva perspectiva que se va revelando lentamente conforme avanzamos. El aire se vuelve más fresco, más puro, casi cortante, y obliga a detenerse un momento para respirar profundamente y dejar que ese frescor invada el cuerpo y despeje la mente. La sensación de estar alejándose del mundo cotidiano para adentrarse en un rincón donde el tiempo parece haberse detenido, se hace cada vez más fuerte. Y en medio de esa atmósfera casi mágica, uno empieza a notar cómo el esfuerzo del ascenso se funde con la contemplación. La niebla, lejos de empañar la experiencia, la intensifica, volviendo más poético cada paso. Los árboles aparecen y desaparecen como siluetas fantasmales. Los sonidos parecen amortiguados por una manta invisible, y el suelo húmedo brilla levemente con la escasa luz filtrada. No hay prisa, solo una sensación de plenitud que se va instalando en el pecho, mientras el camino continúa su lento ascenso, invitándonos a seguir explorando paso a paso, sin más guía que la intuición y el deseo de descubrir lo que se esconde más allá del próximo recodo. Finalmente, alcanzamos la cima, envueltos por la niebla que se ha adueñado por completo del paisaje. El monte se extiende ante nosotros como un vasto tapiz natural de 90.000 metros cuadrados, cubierto por un manto blanco que lo transforma en un lugar casi onírico. Sabemos que estamos en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad, pero en ese momento, todo lo que lo identifica ha sido disuelto por la niebla espesa, que borra contornos, silencia los sonidos y atenúa los colores. Los monumentos que suelen coronar este parque se han vuelto figuras fantasmales, apenas perceptibles a través del velo grisáceo que lo cubre todo. Caminamos despacio, sintiendo cómo la humedad se posa sobre la piel y cómo el aire, más frío y denso, llena los pulmones. Es una experiencia sensorial y profundamente envolvente. El suelo húmedo cruje bajo los pasos, las sombras se mueven al ritmo de la niebla, y el monte parece susurrar historias antiguas entre los árboles ocultos. La falta de visibilidad no resta belleza al lugar, sino que le confiere una nueva dimensión, casi mística, donde lo más valioso no es lo que se ve, sino lo que se intuye, lo que se siente. Conscientes de que, aunque no podamos distinguir claramente su forma ni sus elementos, estamos en uno de los rincones más sublimes de la ciudad, donde la naturaleza y la historia se funden bajo un cielo de bruma. Además de la exuberante vegetación que lo envuelve y las flores meticulosamente dispuestas que le dan vida y color al entorno, el Monte San Pedro sorprende con un contraste fascinante entre naturaleza y memoria histórica. Mientras paseamos por sus senderos, no solo somos testigos de un parque bien cuidado y rebosante de calma, sino también de un legado que nos transporta a un pasado donde la defensa costera era primordial. Esta fusión de tranquilidad y poderío militar convierte al monte en un lugar único, donde cada paso ofrece un descubrimiento inesperado. No es raro que entre los árboles y praderas
aparezcan enormes estructuras metálicas que rompen con la armonía del paisaje natural, pero al mismo tiempo le dan una personalidad propia, recordándonos que este lugar, ahora pacífico y recreativo, fue en su momento un enclave estratégico. Uno de los elementos que más llama la atención en este lugar son los cañones Vickers, imponentes piezas de ingeniería, que nos enfrentan con la magnitud de lo que fue el sistema defensivo de esta ciudad costera. Estas moles de acero, de 17 metros de longitud, dominan el parque como guardianes silenciosos, inertes pero majestuosos. Verlos de cerca es una experiencia abrumadora. Su tamaño colosal, el frío de su estructura metálica y el hecho de que en otro tiempo hayan tenido la capacidad de alcanzar blancos a más de 40 kilómetros mar adentro, despierta un respeto inmediato. Son símbolos de una época en la que las amenazas venían desde el horizonte y era necesario contar con medios capaces de repeler cualquier intento de invasión. Hoy, desactivados, su mera presencia sigue imponiendo. El Monte de San Pedro, que hoy se ha convertido en uno de los parques más emblemáticos de A Coruña, destaca no solo por su belleza natural, sino también por la relevancia histórica que conserva entre sus senderos y estructuras. Ubicado en una posición elevada de 142 metros sobre el nivel del mar, su localización estratégica fue clave en el pasado para la defensa costera de la ciudad, siendo durante décadas un punto militar de vigilancia y protección frente a posibles ataques marítimos. A principios del siglo XX comenzaron los proyectos que buscaban transformar este enclave fortificado en un espacio abierto al público, donde la memoria histórica conviviera con el ocio, la cultura y la naturaleza. El resultado es un verdadero pulmón verde para la ciudad gallega, un lugar donde se respira tranquilidad y que invita a perderse entre sus rincones cuidadosamente diseñados, repletos de árboles, flores, praderas y senderos. Pasear por este parque es sumergirse en un entorno que combina paisajes asombrosos con vestigios del pasado, desde antiguos búnkeres y cañones hasta zonas ajardinadas que se abren a unas vistas espectaculares de la costa atlántica y del perfil urbano de A Coruña. Esta recuperación del antiguo espacio militar no solo ha puesto en valor su importancia histórica y cultural, sino que también ha regalado a los coruñeses y visitantes un parque único, que parece suspendido entre el cielo y el mar, donde cada paso invita a la contemplación y al recuerdo. El Monte de San Pedro, envuelto en una atmósfera serena y elevada sobre la ciudad, cautiva a quienes lo visitan por la intensidad de su verdor y la armonía natural que lo envuelve. Sus parques, cuidados con esmero, ofrecen una sinfonía de verdes que se extiende hasta donde alcanza la vista, desde los prados suaves hasta los rincones más densos de su bosque interior. Caminar por sus senderos es adentrarse en un universo vegetal que cambia con las estaciones, donde los árboles altos se balancean suavemente con el viento atlántico y las hojas crujen bajo los pasos del visitante, creando un ambiente íntimo y envolvente. El bosque dentro del parque es especialmente fascinante, no solo por su belleza visual, sino por la sensación de desconexión que proporciona. Al cruzar sus límites, parece que uno abandona la ciudad para sumergirse en un mundo aparte, silencioso, cubierto por una cúpula natural de ramas y niebla que invita a la contemplación. El monte no solo es un espacio recreativo, sino también un refugio donde la naturaleza se expresa con fuerza, donde cada rincón verde susurra historias y donde el tiempo parece ralentizarse para permitir una conexión más profunda con el entorno.